Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradecemos su puntualidad, estarse conectando el día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Pamela Gómez Tobón, quien nos dará la charla del día de hoy de tumores benignos de la piel. Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto, yo soy Pamela Gómez Tobón para los que no me conocen. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre tumores benignos de la piel. Bueno, realmente existen muchos tipos de tumores benignos, pero pues en esta charla solo hablaremos de algunos. Inicialmente comenzaremos hablando sobre la queratosis seborreica. Este es el tumor epidérmico benigno más común. Se caracteriza porque se presenta como lesiones solitarias o múltiples que son marrones o negras, que pueden ser maculares, que pueden ser papulares o pueden ser placas con la característica de que tienen una superficie verrucosa. Suelen ser lesiones que son ubicuas en los adultos, aparecen usualmente entre la cuarta y la quinta década y otra de sus características es que no va a ocurrir en las mucosas ni en las palmas o en las plantas, es decir, van a ocurrir en la piel que tiene pues folículos pilosos. Se distribuye principalmente en la región superior de la espalda, sin embargo podemos verlo localizado a nivel de la cara, en el cuello o en el tronco. Van a tener una gran variación en su apariencia clínica y en muchas ocasiones pueden simular neoplasias melanocíticas, por lo cual pues en estos casos va a ser importante realizar biopsia para permitir hacer un diagnóstico certero de dicha lesión. Acá, como podemos ver en la imagen, entonces vamos a ver que vamos a encontrar máculas, pápulas, vamos a encontrar también placas que son múltiples, que varían en su coloración. Algunas pueden ser marrones, otras son negras, y vamos a encontrar diferentes tonos de marrones. Ahorita ya con una vista más cercana vamos a ver cómo tienen esa característica de una superficie que es verrucosa, que muchas veces se describe como una escama grasosa que tiene una apariencia pues como que está pegada a la piel y entre ella. Sobre la epidemiología, entonces, pues lo que les mencionaba al principio es el tumor benigno más común de la piel. Se ha encontrado que tiene aparentemente una predisposición familiar dada por una herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta. Se encuentra más comúnmente en poblaciones caucásicas. No hay un predominio por género, sino que pues vamos a encontrar que afecta igual a hombres y a mujeres, y su aparición es rara antes de la cuarta década de la vida. Sobre la fisiopatología, entonces pues se han encontrado diferentes causas que pueden conllevar al desarrollo de la queratosis seborreica. Dentro de estas pues encontramos que la exposición solar indiscutiblemente pues está implicada en el desarrollo de la queratosis seborreica. Se ha encontrado pues que es más frecuente y de inicio más temprano en las poblaciones que se ubican en climas tropicales, que tienen una exposición solar mucho mayor. Y además de esto también, pues sabemos que Australia es un país donde se encuentra una radiación ultravioleta muchísimo mayor, y allí se ha encontrado, pues, según algunos estudios, una alta prevalencia de queratosis seborreica en las zonas fotoexpuestas. Sin embargo, a pesar de que la queratosis seborreica no se caracterice por presentarse en áreas fotoexpuestas, pues puede estar o no presente en dichas zonas, pues la exposición solar sí ha demostrado pues como tener pues como lugar en su fisiopatología. Por otro lado, también se propone pues que existen polimorfismos del receptor de andrógenos, también alteración en la distribución de algunos receptores del factor de crecimiento epidérmico. También se ha encontrado
la activación somática de los genes que codifican el receptor del receptor de crecimiento de fibroblastos y, y el gen de PIK3CA, que es el encargado de codificar la subunidad alfa del fosfatidilinoinositol 3 quinasa. También se ha encontrado que en dichas zonas donde se localiza pues la queratosis seborreica hay una mayor expresión del factor de necrosis tumoral alfa y por el contrario hay una disminución en la expresión de la enzima convertidora de endotelina 1 alfa, que es la encargada de estimular la secreción de endotelina 1, la cual es una citoquina melanogénica. También hay evidencia que sugiere que la infección por VPH puede pues como tener algo de papel en su fisiopatología. Se ha encontrado que en algunas lesiones principalmente localizadas a nivel genital de queratosis seborreica, en el 70% se ha encontrado pues como la infección también por virus del papiloma humano, principalmente el tipo 6. Bueno, entonces ya hablando sobre las características clínicas, estas lesiones pues van a ser asintomáticas en la mayoría de los casos, sin embargo en algunas ocasiones, más que todo cuando están irritadas, podemos ver que pueden ser pruriginosas o pueden ser pues como muy sensibles al tacto. Entonces lo que les mencionaba, vamos a ver que pueden ser máculas, pápulas, también placas. Esto va a variar de acuerdo, pues, dependiendo del desarrollo de esta. Usualmente tienden a empezar en forma de máculas y se van, pues, como formando las placas, aumentando su tamaño. Dentro de una misma lesión, como vemos acá en la imagen de la izquierda, vemos una placa con la superficie verrucosa, papilomatosa. Vamos a ver que en la misma lesión entonces pueden haber variaciones del color. Usualmente pues el color va a ser como un marrón entre claro y oscuro. Pueden también tener variaciones como amarillosas, cerosas e incluso color negro. Y los libros las describen pues como con una superficie papilomatosa, terciopelada, que tiene una apariencia pegada y como una escala hiperqueratósica que es lo que nos va a permitir pues como diferenciar estas lesiones de otras entidades. A mano derecha vemos ya pues como localizadas en la cara diferentes estadios pues como de la lesión. Entonces vemos que hay máculas, vemos que hay pápulas, vemos también algunas placas que pues tienen esa coloración marrón y que pueden tener incluso una superficie verrucosa. Acá también vemos las placas marrones que varían en el tono con la superficie verrucosa. Y alrededor podemos ver también que hay pápulas pigmentadas que son muy bien delimitadas con esa superficie pues como papilomatosa. Y es súper importante esa apariencia pues como si estuvieran pegadas. Esto nos va a permitir pues como hacer una diferenciación de otras entidades. Usualmente estas lesiones miden más de 1 centímetro de diámetro y pueden incluso llegar a ser pues mucho más grandes, hasta más de 5 centímetros de diámetro. Y bueno, acá otras imágenes donde podemos ver las placas de coloración marrón, que pueden variar pues las tonalidades de marrón a lo largo de toda la placa, con la superficie verrugosa, son muy bien delimitadas y pues se pueden acompañar pues como de otras lesiones a su alrededor. Podemos encontrarla, como les decía inicialmente, solitarias, pero lo más común es que se encuentran múltiples lesiones.
lo más común es que una vez se inicia pues como una lesión de queratosis seborreica, con el tiempo a lo largo de la vida se pueden ir formando pues muchas más. En algunos casos esas lesiones pueden inflamarse, principalmente debido pues a la ruptura de algunos pseudoquistes que contienen, hablando ya histopatológicamente. Esto puede deberse a trauma y en algunos casos pues por infección de microorganismos como el estafilococo aureus, y en estos casos, como vemos acá al lado izquierdo, estas lesiones pueden volverse eritematosas, con costra, son muy pruriginosas y sensibles, y pues en estos casos es muy importante, si digamos se presenta pues así inicialmente, realizar un adecuado diagnóstico diferencial con algunos otros tipos de lesiones, como por ejemplo un carcinoma escamocelular. Es muy rara la vez que se han visto que hay regresión espontánea de estas lesiones. No se puede observar, sin embargo, no es como lo más común, que se presenten las queratosis seborreicas. Y principalmente podemos ver que hay regresión en los casos, por ejemplo, como en el embarazo o algunas dermatosis inflamatorias coexistentes, o incluso pues la regresión se da en muchos casos donde hay una malignidad asociada. No sé si de pronto alguien se anime a describir la lesión que está al lado derecho de esta diapositiva. ¿Alguien la quiere describir? De acuerdo con todo lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces si no, pues vemos que son 3 placas, una pápula, que son de coloración marrón, que tienen diferentes tonalidades de marrón en su superficie, con una superficie verrugosa, son muy bien delimitadas, y pues por la cercanía de la imagen no podemos ver la localización exacta de las lesiones. Bueno, continuando entonces, existen unos subtipos histológicos que nos van a permitir pues como hacer el diagnóstico histopatológico. Existen diferentes tipos como la hiperqueratósica, la acantósica, el tipo clonal, el tipo reticular. Ya les voy a hablar un poco de cada uno, pues que nos van a permitir cómo realizar el diagnóstico y ver cómo estos tumores tienen una amplia gama de presentación. Sin embargo, entre pues como las variaciones que pueden tener, muchas veces pues van a compartir pues como algunas características. Entonces al microscopio pues la queratosis seborreica típicamente se presenta con una proliferación de queratinocitos con quistes que están llenos de queratina. En algunos casos podemos encontrar infiltración linfocítica, que está pues más que todo presente en las lesiones que están inflamadas o irritadas, y dependiendo pues del subtipo que les menciono, hay diversos grados entonces de hiperkeratosis, de acantosis, de pseudoquistes, de hiperpigmentación, de inflamación, y siempre va a haber pues como una de estas características va a determinar el subtipo que es dominante en cada lesión. Entonces, ya hablando específicamente de los tipos, el primero es el tipo acantótico o acantósico. Se caracteriza por una acantosis pronunciada de las células basaloides predominantemente, que como lo podemos observar acá en la imagen que está arriba. Se observa además también una papilomatosis moderada o hiperkeratosis también. Se ven numerosas invaginaciones, ahí se me pasa, numerosas invaginaciones córneas que aparecen también como quistes pseudocórneos, como lo podemos ver acá.
Y también, pues, además de eso, podemos encontrar los quistes córneos verdaderos, que son estos que se ven acá, que se caracterizan pues como por la queratinización abrupta y total con una capa granular delgada. También podemos ver la proliferación melanocítica y la hiperpigmentación, pues que ya les mencionaba, y se ha encontrado que en algunas ocasiones, principalmente en las áreas que son expuestas, fotoexpuestas, se puede ver una transformación a un carcinoma escamoso in situ, esto se llama una transformación bovenoide. En el tipo hiperqueratósico o papilomatoso también, este se caracteriza por una marcada hiperqueratosis y papilomatosis, pueden incluso formar cuernos cutáneos y vamos a ver pues en la histología se va a encontrar una mayor cantidad de células escamosas que basaloides. También en este tipo es muy frecuente encontrar proyecciones epidérmicas que se asemejan a espigas de la iglesia. Pues yo me imagino que son estas de acá, en mis pocos conocimientos de histopatología. Bueno, el tipo reticular, entonces este se caracteriza porque presenta filas dobles y delgadas de acantosis reticular, como lo vemos acá, con hiperkeratosis y papilomatosis leves a moderadas. Indiscutiblemente en la mayoría de las lesiones siempre va a estar presente la hiperpigmentación. Los quistes córneos en este caso son poco frecuentes. Este es el más común en las áreas fotoexpuestas. Por esta razón, en algunos casos se puede ver un léntigo solar en los márgenes laterales de la lesión, lo que en muchos casos pues va a apoyar la lesión de que la queratosis seborreica evoluciona a partir pues de este subtipo, evoluciona a partir de un léntigo solar. El tipo clonal se define pues por la existencia de dos clones de células basaloides separados que pueden aparecer como nidos de queratinocitos citológicamente distintos que se expanden a lo largo de todo el estrato espinoso entre la epidermis acantósica normal. Aproximadamente un 50% de las queratosis seborreicas clonales pues van a presentar como atipia citológica y en algunos casos pues es más bien raro, puede progresar también a carcinoma de células escamosas in situ. Este tipo de queratosis seborreica vamos a encontrar que histológicamente es muy similar a la enfermedad de Bowen-Pagetoide, pues es un diagnóstico diferencial muy importante. Entonces, en estos casos, lo que más es útil, pues, para realizar el diagnóstico diferencial adecuado es la inmunohistoquímica, que nos va a permitir, pues, diferenciar las dos entidades. Y lo que vamos a encontrar es que en la queratosis seborreica clonal va a haber una mayor expresión de la citoqueratina 10. El tipo irritado consiste en, ahí vamos a encontrar un infiltrado linfoide perivascular, difuso o liquenoide también. Las células tumorales eosinofílicas van a proliferar aquí y en muchas ocasiones van a formar remolinos que se llaman remolinos escamosos verticilados. Se puede encontrar también espongiosis, necrosis de los queratinocitos, células disqueratósicas y en este caso es muy importante diferenciar de un carcinoma escamocelular también por inmunohistoquímica. La dermatosis papulosa nigra se ha discutido si es una entidad pues aparte de la queratosis seborreica, sin embargo, pues histológicamente se va a encontrar pues como que tiene las mismas características de una queratosis seborreica. Esta se caracteriza ya hablando pues como de la parte macroscópica por tener múltiples pápulas queratósicas pequeñas de color marrón oscuro a negro en la región malar,
de individuos principalmente que tienen fototipos 4 o mayores. Sin embargo, pues también puede ocurrir en el cuello o en la parte superior del pecho. Bueno, histológicamente pues se asemeja completamente con las queratosis, principalmente las que son de tipo reticular o acantósicas, y muchas veces las lesiones pues contienen mutaciones del mismo receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3, que se ha demostrado pues su papel en la fisiopatología de las queratosis seborreicas. Bueno, el signo del Ehlers-Trelat es muy importante porque es un síndrome paraneoplásico cutáneo que se va a presentar en forma de queratosis seborreicas. Vamos a ver que hay un aumento abrupto en el número y en el tamaño de las queratosis seborreicas preexistentes, y pues se ha encontrado que es secundario principalmente a un adenocarcinoma gástrico colónico o a enfermedades linfoproliferativas como el linfoma, y también se ha asociado con carcinoma de mama. En el 40% de los casos van a ser muy pruriginosos y se va a encontrar principalmente localizado a nivel de la espalda. Se ha propuesto que la fisiopatología de esto está dado por una secreción pues dada por el tumor primario de factores de crecimiento que conlleva pues a una hiperplasia epitelial. El signo de pseudo-Ehlers-Trelat también se ha descrito como lesiones pues, que se hacen clínicamente más evidentes a partir de queratosis seborreicas preexistentes secundario a agentes quimioterapéuticos como la citarabina, sí, ese es el nombre. Y sin embargo, pues se ha visto asociado a otros tipos de medicamentos. Entonces, pues ya para hacer el diagnóstico diferencial, importante pues tener en cuenta todas las características pues macroscópicas que tiene la queratosis seborreica. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que pueden ser lesiones similares a crocordones. Sin embargo, pues en estos casos vamos a encontrar que la coloración pues va a ser diferente, también a verrugas vulgares, en los genitales a condilomas acuminados, a la enfermedad de Bowen, que es el carcinoma escamocelular in situ, y al léntigo celular. Estos dos últimos como uno de sus principales diagnósticos diferenciales y como las principales entidades que debemos descartar en una sospecha pues de una queratosis seborreica, que no se nos vaya a pasar una lesión de estas porque pues claramente pueden progresar. Denme un momento, por favor. Bueno, entonces ya hablando un poco sobre el diagnóstico, pues el diagnóstico típicamente se va a realizar a través de la observación clínica, con las características que ya les mencioné, la pápula que es escamosa, de un color marrón a negro, que está firmemente adherida a la piel. Sin embargo, pues en algunos casos la dermatoscopia puede ser útil. En la dermatoscopia vamos a encontrar entonces aberturas similares en la superficie pues, de la lesión, que son similares a comedones, unas circunvoluciones y algunos surcos, y describen pues como unos vasos en horquilla, y a diferencia pues de las lesiones melanocíticas, no vamos a encontrar pues redes o glóbulos de pigmento. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, la biopsia usualmente no es necesaria para diagnosticarla. Sin embargo, pues en los casos donde no haya un diagnóstico claro o si hay una sospecha de un melanoma, de un carcinoma vasocelular o escamocelular, pues va a ser necesario realizar la biopsia para descartar pues la presencia de estos.
También si hay algunas otras preocupaciones sobre la malignidad, por ejemplo, si hay presencia de úlceras o hay un cambio rápido del tamaño, si las lesiones son muy grandes, se recomienda pues realizar la biopsia de la piel. Además, pues la queratosis seborreica tiende a tener un crecimiento lento y puede volverse más grande y gruesa, pero pues con el tiempo. Por lo cual, pues cuando hay un aumento de la velocidad de crecimiento y del número de las lesiones, como ya les mencioné, se debe realizar pues como un enfoque muy exhaustivo de estos pacientes porque pues hay una sospecha clínica alta de malignidad. Bueno, ya hablando entonces sobre el tratamiento, pues el más común vamos a encontrar que es la crioterapia, sin embargo también está el láser ablativo, la electrodesecación y curetaje, la biopsia por afeitado y agentes tópicos. Algunos agentes tópicos que han demostrado pues tener evidencia en estas lesiones son los geles o las cremas que se utilizan pues en afecciones que tienen características hiperqueratóxicas, como por ejemplo el tazaroteno, el imiquimod, los alfa-hidroxiácidos, la urea, y también análogos de la vitamina D, como el tacalcitol y el calcipotriol. Se ha demostrado también en algunos casos, aunque pues la eficacia no está claramente establecida, hay algunos estudios pequeños sobre el gel de diclofenaco y el dovecilato de potasio, que es un inhibidor de la vía de la señalización del factor de crecimiento de fibroblastos. También hace poco la FDA aprobó la solución tópica de peróxido de hidrógeno al 40% para el tratamiento de la queratosis seborreica, basado en un ensayo controlado con placebo aleatorizado, doble ciego, donde se utilizó pues esta solución y pues se demostró que era bien tolerada y eficaz para eliminar la queratosis seborreica. Los efectos adversos pues que se encontraron fueron el eritema, la descamación y en muchos casos la hiperpigmentación secundaria. Bueno, otros de los tumores benignos más comunes vamos a encontrar que son los quistes. Los quistes cutáneos se presentan como pápulas o nódulos dérmicos o subcutáneos que están muy bien circunscritos. Son lesiones en forma de sacos revestidos pues por un epitelio. En muchos casos pueden estar cubiertos de epitelio escamoso estratificado o no estratificado y sin ningún epitelio que lo revista. Se van a clasificar principalmente de acuerdo a sus características histológicas, es decir, el contenido del quiste y el epitelio que lo revistan. En el caso del día de hoy vamos a hablar principalmente de los que están cubiertos por epitelio escamoso estratificado y que pues son los más frecuentes. El principal de estos, el quiste epidermoide, son los más comunes. Vamos a encontrar que están localizados principalmente a nivel de la cara o el tronco superior. Se caracterizan por ser nódulos dérmicos que son muy bien definidos, de coloración amarillenta o similar al color de la piel, y se va a ver en muchos casos un punto visible que corresponde al folículo de donde se deriva el quiste. Estos derivan del infundíbulo folicular, como les mencionaba. En muchos casos pueden ser primarios, pero también pueden surgir como secundarios a la perturbación de las estructuras foliculares o la implantación pues, del epitelio folicular en la dermis por traumas. Por esto también se llama quiste de inclusión epidérmica. En muchos casos, como esa interrupción folicular es muy importante para que se desarrollen los quistes epidermoides, podemos encontrar que este tipo de quiste va a ser muy común en pacientes que tienen antecedente de acné vulgar. También vamos a ver quistes múltiples en el contexto de un síndrome de Garner, que es una poliposis adenomatosa familiar de colon. Usualmente, pues estos quistes van a ser asintomáticos,
pero en algunos casos pues se pueden sobreinfectar o con la presión se puede expresar pues como el contenido de los quistes. Y pues ya hablando sobre el manejo, el manejo es con incisión quirúrgica, drenaje en los casos que sea necesario, y se ha demostrado pues en los que están inflamados que una inyección con triamcinolona va a ser útil para desinflamarlo y posteriormente hacer la incisión quirúrgica. Entonces acá a mano derecha vemos en la imagen de arriba vemos el aspecto pues como típico del quiste epidermoide, que tiene una tonalidad como amarillenta. Entonces es un nódulo que está muy bien definido, que tiene pues dos poros, los cuales representan el folículo de donde se deriva el quiste. Y en en la imagen de abajo vemos un nódulo que pues está eritematoso, pareciera como con signos locales inflamatorios, que probablemente pues está sobreinfectado. Bueno, el milium son los quistes de queratina subepidérmicos que son muy pequeños, diminutos. Estos surgen a partir de las unidades pilosebáceas o de los conductos sudoríparos ecrinos. Vamos a verlos en formas de pápulas subepidérmicas, que pueden ser blancos o amarillentos, son firmes de aproximadamente 1 a 2 milímetros de diámetro, que se van a localizar principalmente a nivel de la cara. Muy común encontrarlos en esta región malar. A la histopatología vamos a ver que son varias capas de epitelio escamoso estratificado con un material queratinoso central. Y para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con siringomas, la lámpara de Wood en muchos casos va a mostrar una fluorescencia amarilla brillante. El tratamiento consiste pues en la incisión de la epidermis suprayacente y la extrusión del contenido. También es útil la ablación con láser o la electrodesecación, y los retinoides tópicos también han tenido evidencia para la resolución de estos quistes. El quiste pilaro tricolémico es otro tipo de quiste, consiste en un nódulo subcutáneo que es de crecimiento lento, son móviles, muy firmes, muy bien delimitados, que se van a localizar a nivel del cuero cabelludo. Estos, pues la localización es debida a que se deriva principalmente de la vaina de la raíz del folículo, entonces lo vamos a encontrar principalmente a nivel del cuero cabelludo. Sin embargo, también lo podemos observar a nivel de la cara o del cuello, y más comúnmente podemos ver más de una lesión, como en esta imagen que vemos acá, que acá en la parte como temporal encontramos otro nódulo con las mismas características. Se ha propuesto que hay una predisposición hereditaria de autosómica dominante, y pues el manejo también va a ser con excisión quirúrgica. El quiste del vello piloso también pues es una afección benigna, se presenta más que todo en niños o adultos jóvenes y se caracteriza por pápulas foliculares que son en forma de cúpula a nivel del tronco con una coloración en piel o pigmentado. Vamos a ver una anomalía pues en el desarrollo del folículo piloso a nivel infundibular, y probablemente se deba a una herencia autosómica dominante. A nivel pues histológico vamos a ver una estructura quística en la dermis que está revestida por un epitelio escamoso con material queratinoso laminado, y pelos vellosos en su interior. El manejo también va a ser la incisión o extracción, láser de CO2 o la vaporización con láser, y los retinoides tópicos también tienen eficacia en el tratamiento de esto. Por último, el último quiste del que vamos a hablar es el esteatocistoma. Es muy común que encontremos el término de quiste sebáceo, y es muy común que toda la gente hable de quiste sebáceo,
pero realmente pues el único quiste que tiene contenido sebáceo es este, que de hecho es uno muy poco común. En la mayoría de los casos lo vamos a encontrar como múltiples quistes dérmicos que tienen un contenido sebáceo, miden aproximadamente 3 milímetros a 3 centímetros, tienen una predilección pues por el pecho, sin embargo pues se pueden ubicar en cualquier otra zona del cuerpo, como vemos acá en esta imagen, donde se observan pues todos los quistes dérmicos localizados principalmente a nivel del pecho y del abdomen, que miden aproximadamente entre 1 a 3 centímetros de diámetro. Se ha encontrado que se asocian mutaciones en el gen KRT17 y se ha asociado con la paquioniquia congénita. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver que son quistes dérmicos revestidos por una pared delgada de epitelio escamoso estratificado que contiene pequeños lóbulos de glándulas sebáceas y de sebo en su interior. El manejo también es con incisión quirúrgica o la incisión y extracción o el láser de diodo de carbono. Bueno, otro de los tumores frecuentes es el lipoma. Es una neoplasia mesenquimal benigna, que es la más común. Está compuesto histológicamente por adipocitos blandos maduros que están muy bien delimitados, que están encapsulados y lobulados con septos fibrosos delgados e hipocelulares que contienen capilares de paredes delgadas. Vamos a verlo en forma de masas que son indoloras, que son de crecimiento lento, que involucran pues el tejido celular subcutáneo principalmente a nivel del tronco, del cuello y de las extremidades, y los que pues generan pues como más alteración estética van a ser aquellos que sean mayores de 5 centímetros, porque usualmente pues cuando son tan pequeños no van a ser como tan visibles. Los podemos encontrar también en otras localizaciones como los intramusculares, que son pues muchas veces de mayor tamaño, en muchos casos estos sí pueden ser dolorosos. El lipoma parosteal que se da en la superficie del hueso y el lipoma arborescens que está localizado a nivel de la membrana sinovial. El manejo también es con la incisión quirúrgica. Se han visto asociación de lipomas con múltiples síndromes, como el síndrome de Garner, que ya lo había mencionado, la poliposis adenomatosa familiar, que pues vamos a verlo también asociado con quistes. El síndrome de Rubalcaba-Riley-Banayan, que se asocia también con macrocefalia, linfangiomas, amartomas, poliposis intestinales. Entonces, por esta razón, pues en la patogenia son citogenéticamente heterogéneos, pero se ha visto que hay una mutación clara del gen HMGA2 localizado en el brazo largo del cromosoma 12. Y por último, hablando del granuloma piógeno, que de hecho pues su nombre no le hace pues como justicia a lo que realmente es, porque su etiología no es infecciosa e histológicamente no es granulomatoso. Entonces, se considera que es un tumor vascular benigno que se puede localizar a nivel de la piel o de la mucosa. Lo vamos a ver en muchos casos como una pápula o un pólipo rojo que está localizado en la piel o la mucosa, que son de crecimiento rápido. Se caracterizan por tener una superficie friable que sangra fácilmente y que se ulceran con mucha frecuencia. Están principalmente frecuentes, son principalmente frecuentes en la segunda y la tercera década de la vida. Y sobre su fisiopatología, pues encontramos que se da como una respuesta neovascular hiperplásica a un estímulo angiogénico. Esto muchas veces debido a traumatismos o algunos fármacos también pues se han visto involucrados, que lo que se va a generar es una sobreexpresión de los factores de crecimiento angiogénico. Histológicamente, entonces hay lóbulos de capilares pequeños en una matriz que es fibromixoide, es usualmente exofítico con unos collaretes de epitelio hiperplásico a su alrededor, como vemos acá en estas lesiones. Entonces,
vemos que es la pápula o el pólipo, incluso en la imagen que está en la segunda imagen, vemos que es una úlcera con el borde característico que es hiperqueratóxico. Y el manejo, pues el manejo va a ser una decisión por afeitado o con electrocirugía. Y después de eso, la electrocirugía de la base, o también se ha visto pues que se puede ser útil la sutura. O la escleroterapia con monoetanolamina. Ha demostrado pues como tener eficacia en estas lesiones. Y listo. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por la revisión, estuvo muy, muy buena. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eduardo Rivera. Ah, ¿qué Eduardo? Hola Manuel, ¿qué más? Pamela, digamos en la queratosis seborreica, uno de los diagnósticos diferenciales para que todos los miren es la dermatosis papulosa nigra, que es muy parecida a la queratosis seborreica, pero que normalmente es más común en pacientes afroamericanos o de fototipos 5 y 6. Entonces, ese es como el principal diagnóstico diferencial. Y también muchas veces las queratosis seborreicas, cuando uno las ve muy irregulares, uno también puede pensar en que tenga un tumor asociado. Entonces, no es común, pero uno podría ver tumores de colisión, que son ejemplo la queratosis seborreica y que dentro de la queratosis seborreica genera algún tumor maligno. Entonces, muchas veces uno requiere biopsia. Todo lo que tú hablabas de los tratamientos tópicos de las queratosis seborreicas, uno normalmente no los utiliza. Es más que todos los tratamientos como electrocauterización, curetaje, crioterapia, más que todo tratamientos destructivos. Y en lo último que hablabas de los granulomas piógenos o también llamados telangiectásicos, estos granulomas siempre requieren biopsia por los diagnósticos diferenciales que pues pueden tener pues principalmente. Entonces uno siempre tiene que tomar, o sea, hacer la resección como tal, pero es enviarlo a patología para confirmación diagnóstica. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Yo tengo una pregunta sobre eso, ujú. sobre la dermatosis papulosa nigra. Pues yo vi que en muchas bibliografías que leí, que estudié, en algunos casos lo diferenciaban, en otros casos lo consideraban como un subtipo, más que todo porque histológicamente no había como una diferencia clara sobre la queratosis seborreica y la dermatosis papulosa. Normalmente no es que sea como tal una queratosis seborreica, pero clínicamente sí son muy parecidas. Muchas de las queratosis de las dermatosis papulosas nigras no se le evidencia como tanta sobrelevación a comparación de las queratosis seborreicas, aunque también hay queratosis seborreicas planas, ejemplo. Entonces uno mira es más que todo como la superficie que sea más untuosa, digamos cuando son muy untuosas, uno ya piensa que sea más una queratosis seborreica y no una dermatosis papulosa nígrica, pero igual se tratan igual, o sea, no hay ninguna diferenciación pues en cuanto al tratamiento, pero es más que todo de fototipos 5 y 6. Entonces ahí uno piensa más de que sea una dermatosis papulosa nigra versus una queratosis seborreica si el paciente tiene fototipo alto. Sí, la típica foto de Morgan Freeman, que tiene como todas esas cositas negras en la cara. Esa es una dermatosis papulosa nigrans, ¿sí? Sí, ¿verdad? Bueno, ya digamos que como para mensajes para llevar a la casa, siempre cuando estemos frente a tumores benignos, pues siempre es importante como prender las alarmas de cosas que a uno lo puedan hacer sospechar malignidad. Crecimientos rápidos, tumores sintomáticos, lesiones que estén ulceradas, ¿sí? Lesiones sobre áreas fotoexpuestas que sean tumorales. Recordemos que el tumor es esa lesión que altera completamente la arquitectura de la piel, algo que se ve como raro, como feo, como que no debería estar ahí, como que en serio, como que les parece muy feo. Recuerden siempre mandarlo a dermatología, así sea una queratosis seborreica muy grande, porque siempre es importante descartar algo malo. ¿Listo? Del granuloma telangiectásico, pues siempre el antecedente como que pueda haber de trauma punzante o que el paciente se chuzó con algo y que en el sitio del trauma salió la lesión y que es cercado por un ojal, como también el poroma ecrino en palmas y plantas, como el melanoma melanótico también, e incluso algunas verrugas virales que se pueden parecer. ¿Listo? Digamos que a nivel de medicina general a veces queda como un poquito difícil diferenciar todos los tipos de tumores y esto que hoy hablamos como los más frecuentes,
Pero como eso es lo importante, como cuando yo sospecho que una lesión puede ser maligna y cuando amerita enviarlo a dermatología. ¿Listo? Ya con el tiempo y con la práctica, pues sabrán diferenciar queratosis seborreicas de carcinomas vasocelulares, por ejemplo, escamos celulares, de melanomas, que inclusive muchas veces hasta el mismo dermatólogo le puede dificultar y que con ayuda de dermatoscopia terminan biopsiándolos. Entonces, pues tampoco como que nos demos tan duro por eso. ¿Listo? Respecto a los quistes, pues depende del lugar del quiste, el tamaño del quiste. Pues la mayoría pues son de tratamiento quirúrgico. Los quistes a veces también se pueden romper, pueden generar inflamación, eritema, infección, reacción granulomatosa a cuerpo extraño, que por eso puede hacer que haga que los pacientes consulten. Entonces, pues eso también es importante como saber respecto a los quistes y que dependiendo del tipo de quistes, hay unos que dan más en cuero cabelludo, otros dan más en tronco. Bueno, hay como varios tipos de quistes, pero pues lo importante es como saber diferenciarlos. Em, yo me conecté como a la mitad de la charla, hablaste de dermatofibroma. No, no, en esta charla no hablé de esos, pues me enfoqué más que todo en la queratosis seborreica, en los lipomas, en los quistes y en el granuloma piógeno. Pero Listo. sí quería hablar del acrocordón, que son muy Sí, frecuentes. digamos que los acrocordones también son tumores benignos súper frecuentes que están en zonas de rosa, en el cuello, en axilas, en pliegues inframamarios, que es importante en pacientes que tengan obesidad, descartar que no vayan a estar asociados con resistencia a la insulina, que también el tratamiento son, como decía el doctor Eduardo, pues medios físicos destructivos, saucerización o retirarlos de los acrocordones y de los dermatofibromas, pues también que son muy frecuentes en consultas, son esas pápulos o nódulos profundos, pardovioláceos, que tienen ese signo de Fitzpatrick o el signo de la pastilla positivo, que cuando uno pliega la piel se hunde, que también son muy, muy frecuentes, como en presentaciones múltiples o eruptivas, que sean muchos dermatofibromas en muy poco tiempo, uno tiene que sospechar inmunosupresión, se pueden asociar a VIH, pero de resto es un motivo de consulta muy frecuente el dermatofibroma también, como para tenerlo ahí en el radar. ¿Listo? De resto es una muy buena charla. Gracias, Pamela, por la revisión. Estuvo muy chévere y ya pues daríamos por terminada esta sesión. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, buenas noches.